Hoy descubrirás la dolorosa verdad detrás de la traición. ¿Por qué las personas que más amas terminan apuñalándote el alma y qué revela eso sobre ti? La traición es, muchas veces, el reflejo más cruel de una dinámica que ambos alimentaron sin darse cuenta. A veces uno ama demasiado. Ama hasta el punto de perder su dignidad, su intuición, su voz interior. Y el otro, al recibir tanto sin tener que dar, se acostumbra a ese exceso, a esa entrega gratuita que ya no valora. Porque lo que se da sin límites, termina perdiendo su valor. Así comienza el ciclo silencioso que lleva a la traición, la pérdida del respeto disfrazada de amor, la rutina de recibir sin agradecer, el ego que se infla hasta el punto de creer que puede hacer cualquier cosa sin perderte. Pero también hay otra verdad. Y es que quien traiciona, rara vez lo hace por amor. Lo hace por vacío. Porque hay algo en su interior que necesita sentirse deseado, admirado, validado, algo que no puede llenarse ni con amor sincero ni con estabilidad. Las personas que traicionan no buscan amor, buscan sentirse importantes. Buscan revivir la emoción de lo prohibido, el poder de tener opciones, la adrenalina de lo que no deberían hacer. Y mientras tú estás ahí, dando tu todo, creyendo en la lealtad, ellos buscan una chispa que alimente su ego moribundo. Pero lo más doloroso no es que te traicionen. Lo más doloroso es descubrir que tú lo sabías. En el fondo, algo te lo dijo. Esa voz interna que te susurró que algo no estaba bien, que las miradas cambiaron, que las palabras ya no tenían el mismo calor, que las excusas eran más frecuentes y las caricias más escasas. Lo sabías, pero no quisiste verlo. Porque ver la verdad duele más que creer la mentira. Porque preferías aferrarte a la idea de que aún te amaba, aunque los hechos gritaran lo contrario. Esa es la primera herida, la traición del otro. Pero la segunda, y la más profunda, es la traición a ti mismo. La de haber ignorado tus límites, tus señales, tu instinto. Y es ahí donde comienza el verdadero viaje, el de entender que la traición no se supera odiando al otro, sino comprendiendo por qué permitiste tanto. Quizás creciste creyendo que amar era aguantar, que perdonar era noble, que demostrar amor era hacerlo todo por alguien, incluso cuando ese alguien ya no lo merecía. Pero el amor no es sacrificio constante. El amor no te pide que te conviertas en menos para que el otro se sienta más. Quien te traicionó no lo hizo porque fueras insuficiente, sino porque tú eras demasiado para su nivel de conciencia. Tu fidelidad le pesó, tu entrega lo confrontó, tu luz lo expuso. Y en lugar de crecer contigo, eligió escapar. Porque para muchas personas, la estabilidad aburre. La paz asusta. Lo predecible no les ofrece esa dosis de dopamina que su mente adicta al drama necesita. Entonces buscan caos. Buscan nuevas caras, nuevas palabras, nuevas emociones, aunque sepan que son falsas. Te traicionaron porque no saben amar en calma. Porque confunden el amor con el deseo, el compromiso con la monotonía, y la lealtad con debilidad. Y cuando ya no sienten el mismo fuego inicial, en lugar de aprender a amar desde la madurez, prefieren buscar otro fuego, aunque sea uno que termine por quemarlos. Pero tú te quedas con las cenizas. Te quedas con las preguntas, con las noches en silencio, con la rabia y la tristeza. Y es ahí, en ese vacío, donde tienes que decidir si vas a seguir siendo la víctima de esa traición, o si vas a usar ese dolor para despertar. Porque cada traición, por cruel que parezca, es también una revelación. Te muestra lo que no veías, te empuja a soltar lo que te negabas a perder, y te obliga a mirarte sin filtros. Quizás esa persona te traicionó para que dejaras de poner tu valor en manos ajenas. Para que entendieras que amar no significa perderte. Para que descubrieras que puedes darte todo lo que esperabas del otro. Y esa comprensión no llega de un día para otro. Requiere pasar por la rabia, el llanto, el duelo. Requiere soltar la ilusión de lo que creías tener. Pero cuando lo logras, cuando entiendes que la traición fue un espejo que te mostró tus propios límites, entonces ya no duele igual. Ya no pesa igual. Porque ahora sabes que nadie te traiciona sin tu permiso emocional. Que la verdadera lealtad que debes cuidar no es la del otro, es la tuya. Y es ahí, justo en ese punto, donde comienza la segunda verdad que pocos se atreven a mirar, que a veces, las personas te traicionan no porque no te amen, sino porque tú les mostraste una versión de ti que ni siquiera sabían cómo sostener. Porque cuando alguien te traiciona, lo que realmente se quiebra no es solo el vínculo, sino la imagen que tenías de esa persona. Y lo más confuso es que muchas veces, esa imagen fue creada por ti. Tú la idealizaste, tú la vestiste de virtudes, tú llenaste los vacíos con esperanzas. La mayoría de las traiciones nacen en ese punto ciego, en la idealización. Creíste que porque tú eras leal, el otro también lo sería. Pensaste que la sinceridad era mutua, que el amor era recíproco, que el respeto era un acuerdo silencioso. Pero no todos aman igual. No todos entienden el amor desde la integridad. Hay personas que se acercan no por conexión, sino por necesidad. Y cuando esa necesidad se satisface, cuando ya no les sirves para llenar su vacío, se alejan, o peor, te hieren. Porque para ellas el amor es uso, no entrega. Y lo más triste es que esas personas muchas veces ni siquiera son conscientes del daño que causan. Te traicionan porque así es como aprendieron a sobrevivir. Porque en su mundo emocional, traicionar no es una tragedia, sino una forma de escapar de su propia inseguridad. Pero tú, que lo diste todo, no entiendes cómo alguien puede mentir con una sonrisa, cómo pueden fingir amor mientras esconden secretos, cómo pueden mirarte a los ojos sabiendo que están destruyendo tu confianza. Esa es la parte más cruel de la traición, la falsedad previa. El teatro emocional. Las promesas vacías, las palabras que sonaban sinceras pero solo eran parte del disfraz. Y tú te lo creíste todo. No porque fueras ingenuo, sino porque eras genuino.
Porque en tu mente no entraba la idea de que alguien que decía amarte pudiera estar jugando contigo. La traición no solo duele por lo que te hacen, sino porque destruye la inocencia con la que mirabas el amor. A partir de ese momento, ya no amas igual. Te vuelves más cauto, más frío, más analítico. Ya no das sin pensar. Empiezas a desconfiar de las palabras bonitas. Y esa desconfianza, aunque te protege, también te encierra. La traición te cambia, y no hay vuelta atrás. Y es en ese cambio donde empieza a revelarse la verdadera lección. Porque cada traición tiene un propósito, mostrarte la diferencia entre lo que mereces y lo que aceptas. Tú merecías respeto, pero aceptaste indiferencia. Merecías amor, pero aceptaste migajas disfrazadas de atención. Merecías verdad, pero aceptaste mentiras porque te daban paz momentánea. Y esa es una de las verdades más duras de aceptar, que muchas veces te traicionaron porque tú enseñaste que podían hacerlo sin perderte. El amor no se destruye de golpe. Se erosiona lentamente. Se empieza con pequeñas mentiras, con gestos fríos, con silencios incómodos. Tú los notaste, los sentiste, pero lo justificaste. Dijiste está cansado, está distante, tal vez soy yo. Y en esa justificación, empezaste a traicionarte a ti mismo, a silenciar lo que sabías. Porque aceptar la verdad te obligaba a cambiar. Y a veces preferimos mantener una mentira que nos da estabilidad, que enfrentar una verdad que nos obliga a comenzar de nuevo. Pero la verdad, por más que la escondas, siempre encuentra su camino. Llega a través de un mensaje que no debías ver, de una mirada que no encaja, de un presentimiento que se hace demasiado fuerte como para ignorarlo. Y cuando finalmente la ves, cuando ya no puedes negar lo evidente, el mundo se derrumba. No por la pérdida de la persona, sino por la pérdida de la ilusión. Y entonces sientes rabia. Una rabia tan intensa que quema, que te hace querer romperlo todo, que te lleva a odiar a quien alguna vez amaste. Pero incluso en esa rabia, hay un aprendizaje escondido. Porque la rabia te muestra tu límite. Es tu alma diciendo basta. Es tu dignidad despertando después de haber estado dormida tanto tiempo. Y aunque duela, esa rabia es el primer paso hacia tu liberación. Pero solo si no te quedas en ella. Porque quedarse en el odio es seguir atado. Seguir odiando a quien te traicionó es seguirle dando poder. Es seguir viviendo dentro del mismo círculo donde todo comenzó. El verdadero poder nace cuando comprendes. Cuando entiendes que la traición no define tu valor, sino el nivel de conciencia del otro. Te traicionaron porque no sabían amarte como tú merecías. Te traicionaron porque su lealtad era débil, su ego era frágil y su miedo era más grande que su amor. Y tú estabas en otro nivel, dispuesto a entregar desde la verdad, mientras ellos jugaban desde la carencia. El traidor no soporta verse pequeño al lado de alguien íntegro. Por eso destruye lo que no puede igualar. Cuando una persona te traiciona, en el fondo está diciendo, tu luz me confronta, tu entrega me asfixia, tu verdad me recuerda lo falso que soy. Y en vez de crecer, elige huir. Elige traicionar. Porque en su mente, traicionar es recuperar el control, es demostrar que aún puede tener poder sobre ti. Pero lo que no entienden es que la traición no los hace poderosos, los hace prisioneros. Prisioneros de su culpa, de su vergüenza, de su vacío que ningún amor podrá llenar. Y tú, mientras tanto, te transformas. Te vuelves más sabio, más intuitivo. Empiezas a mirar distinto. Ya no te impresionan las palabras, sino las acciones. Ya no buscas intensidad, sino coherencia. Aprendes que el amor no se trata de promesas, sino de presencia. Y entiendes que la lealtad no se ruega, se demuestra. Con el tiempo, el dolor se transforma en claridad. Y en esa claridad, te das cuenta de algo aún más profundo, que la traición no fue el final, fue el despertar. Fue el momento exacto en que el universo te arrancó de un lugar donde ya no creías en ti, para que empezaras a hacerlo. Porque a veces el amor que destruye no viene para quedarse, viene para mostrarte lo que necesitas sanar. Cada lágrima, cada noche de insomnio, cada pregunta sin respuesta, fue una purificación. Estabas soltando lo falso. Estabas regresando a ti. Y poco a poco, sin darte cuenta, la herida que tanto dolía empezó a volverse cicatriz. Una cicatriz que ya no duele, pero que te recuerda lo que aprendiste, que nunca más volverás a entregar tu paz por amor. Que nunca más pondrás tu lealtad donde no hay reciprocidad. Y sobre todo, que no hay traición más peligrosa que la de olvidar quién eres por mantener a alguien que ya no te ve. Porque la verdadera venganza no es el rencor, es la indiferencia. El día que puedes mirar a quien te traicionó y ya no sentir nada, ese día ganaste. No porque olvidaste, sino porque comprendiste. Comprendiste que no perdiste a alguien que te amaba, perdiste a alguien que fingía hacerlo. Y que la vida, cuando te quita algo, no lo hace para castigarte, sino para protegerte. Y entonces respiras. Y en ese respiro hay una nueva versión de ti, más firme, más clara, más consciente. Una versión que ya no teme estar sola, porque aprendió que la soledad es 1000 veces más sana que una compañía que miente. Una versión que entiende que el amor no se ruega, se comparte. Y que la confianza no se exige, se construye. Así empieza la verdadera libertad, cuando ya no necesitas respuestas, ni disculpas, ni justicia. Solo paz. Y esa paz llega cuando dejas de buscar culpables y empiezas a mirar lo que esa traición vino a enseñarte. Porque en el fondo, esa fue su misión, destruir una parte de ti que ya no debía seguir existiendo. Con el tiempo, cuando el ruido del dolor empieza a apagarse, cuando las lágrimas ya no salen tan fácil y el corazón empieza a respirar de nuevo, llega un momento inevitable, el de mirar hacia atrás. No para revivir lo que pasó, sino para entenderlo. Porque todo lo que no entiendes, lo repites.
Y esa es la parte que más cuesta aceptar. Si no aprendes la lección detrás de la traición, volverás a atraer el mismo tipo de personas, con distinto rostro, con distintas palabras, pero con la misma herida disfrazada. La vida es insistente cuando quiere que despiertes. Y es entonces cuando te das cuenta de algo inquietante, que la traición no solo revela quién era el otro, también te muestra quién eras tú antes de ver la verdad. Eras alguien que necesitaba ser amado, incluso a costa de su paz. Eras alguien que prefería creer en las promesas que mirar las acciones. Eras alguien que tenía tanto miedo de perder, que olvidó exigir respeto. Y no porque fueras débil, sino porque nadie te enseñó a amar sin perderte en el proceso. Te enseñaron que amar era entregarlo todo, incluso si el otro no lo merecía. Que el perdón era un signo de nobleza, incluso cuando lo usaban en tu contra. Que ser comprensivo era justificar el abuso. Te enseñaron mal. Y el universo, en su manera cruel pero justa, te mostró la verdad a través del dolor. La traición fue el espejo que te obligó a ver lo que no querías aceptar, que tú también estabas participando en tu propio sufrimiento. No, no merecías lo que te hicieron. Pero sí mereces aprender de ello. Porque si no lo haces, la herida se convierte en identidad. Y empiezas a creer que el amor siempre duele, que todos traicionan, que no hay lealtad posible. Y esa creencia, sin darte cuenta, se convierte en una profecía. Empiezas a dudar de todo, incluso de lo bueno. Empiezas a cerrar el corazón, no por protección, sino por miedo. Y en ese miedo, te vuelves una versión de ti que no reconoce el amor cuando lo tiene enfrente. Por eso es vital comprender lo que realmente hay detrás de la traición. No es solo engaño, no es solo deslealtad. Es el resultado de una dinámica inconsciente entre dos personas que no se ven por completo. El que traiciona lo hace desde su ego, desde su miedo al compromiso, desde su necesidad de sentirse libre. Y el traicionado lo permite desde su carencia, desde su esperanza ciega, desde su deseo de controlar lo incontrolable. Ambos huyen de algo. El uno huye de la profundidad. El otro huye del abandono. Y en esa huida, se encuentran. Por eso duele tanto. Porque el traidor toca justo la herida que más te cuesta aceptar, la del rechazo. Cada persona tiene un punto débil. El tuyo fue creer que el amor debía doler para ser real. Que si no había drama, no había pasión. Que si no sufrías, no estabas entregando de verdad. Pero no. Eso no es amor, es adicción emocional. Y la traición es el momento en que esa adicción se rompe, en que la ilusión se desploma y la realidad entra sin pedir permiso. Te duele porque idealizaste, porque esperaste reciprocidad de alguien que ni siquiera estaba a tu altura emocional. Y la lección que deja una traición es brutal. Te enseña que no puedes salvar a quien no quiere salvarse. Que no puedes construir estabilidad con alguien que vive del caos. Que no puedes exigir fidelidad a quien no se es fiel ni a sí mismo. El traidor no te traiciona porque tú fallaste, te traiciona porque él no puede sostener el reflejo de su propia mediocridad al lado de tu entrega. Hay algo en ti que lo incomoda. Tu pureza, tu sinceridad, tu entrega sin cálculo. Y en lugar de admirarla, la destruye. Porque le recuerda lo que no puede ser. Esa es la raíz oculta de muchas traiciones, la envidia silenciosa. No la envidia por lo que tienes, sino por lo que eres. Por esa capacidad tuya de amar sin máscara, de dar sin esperar, de ser real en un mundo lleno de disfraces. Y entonces, sin darse cuenta, la persona que te traiciona se convierte en su propio verdugo. Porque lo que pierde no es solo tu presencia, sino la oportunidad de crecer junto a alguien que lo amaba de verdad. Tú sigues adelante, con cicatrices, pero más consciente. Ellos se quedan repitiendo patrones, buscando nuevas víctimas, disfrazando su vacío con nuevas historias. Y tarde o temprano, la vida los confronta. Porque nadie escapa de sí mismo para siempre. Pero tú no estás aquí para desearles karma. Estás aquí para entender. Para comprender que esa traición fue el punto de quiebre que necesitabas para volver a ti. Para aprender a amar con límites, a cuidar sin perderte, a confiar sin dejar de ver. Para entender que el amor no se trata de aguantar, sino de construir. Y que la verdadera lealtad empieza en ti. Cuando aprendes eso, la herida se convierte en poder. Empiezas a mirar el pasado sin rencor, solo con sabiduría. Y entiendes que nada fue en vano. Cada lágrima, cada decepción, cada silencio, fue una lección para que dejaras de buscar amor en quien solo podía ofrecerte sombra. Porque tú no fuiste traicionado por amor, fuiste traicionado por tu luz. Y la luz, aunque duela, siempre revela lo que estaba escondido. Entonces llega ese momento en que te miras al espejo y ves algo distinto. Ya no ves a la víctima. Ves al sobreviviente. Ves a alguien que atravesó la oscuridad y aprendió a no tenerle miedo. Y en ese reflejo, por fin entiendes que la traición no te destruyó, te transformó. Te enseñó que el amor sin respeto no vale nada. Que la confianza sin reciprocidad es ceguera. Y que la fidelidad hacia ti mismo siempre debe ir primero. El amor verdadero no te traiciona. No te humilla. No te rompe. El amor verdadero te construye, te calma, te eleva. Y si algo o alguien te destruye, no es amor, es apego, es miedo, es dependencia emocional disfrazada. Por eso, aunque duela, agradece esa traición. Porque sin ella, seguirías dormido. Seguirías creyendo que el amor es sufrimiento, que mereces menos, que el silencio es comprensión. Esa traición te despertó. Y ahora que estás despierto, no vuelvas a dormir. No vuelvas a justificar lo injustificable, ni a maquillar lo que está podrido. La verdad, por dolorosa que sea, siempre será más liberadora que la mentira más dulce. Así que míralo bien, no te traicionaron por falta de amor, te traicionaron porque no supieron recibirlo.
Porque no todos están listos para alguien que ama de verdad. Algunos solo saben recibir atención, deseo, admiración, pero no compromiso. Y tú estabas hecho de compromiso, de entrega, de lealtad. Por eso te rompieron. Porque tu presencia los enfrentaba con su carencia. Pero tú no estás aquí para salvarlos. Estás aquí para crecer, para sanar, para amar mejor, empezando por ti. Y en ese instante de comprensión, algo dentro de ti cambia para siempre. Ya no esperas disculpas. Ya no necesitas que te entiendan. Solo agradeces haberlo visto, haberlo sentido, haberlo vivido. Porque ahora sabes lo que vales. Y cuando sabes lo que vales, nadie vuelve a tener el poder de traicionarte. Hay un momento en el proceso donde ya no duele tanto. No porque lo hayas olvidado, sino porque por fin lo entendiste. Comprendiste que el problema nunca fue que te traicionaran, sino que tú esperabas lealtad de alguien que no sabía lo que eso significaba. Y eso, aunque parezca una derrota, es en realidad una liberación. Porque entiendes que nada de lo que hiciste podría haber cambiado el resultado. No importaba cuánto amor dieras, cuánta comprensión tuvieras o cuánto esfuerzo pusieras. Quien quiere traicionar, siempre encuentra el motivo. Y quien es leal, aunque tenga 1000 razones para irse, se queda. Esa es la diferencia entre el amor verdadero y el amor condicionado. El amor verdadero permanece incluso en los días grises. El amor condicionado se va en cuanto deja de recibir lo que necesita para alimentar su ego. Y tú te diste cuenta demasiado tarde de que lo que vivías no era amor puro, era dependencia emocional disfrazada de conexión. Él o ella no te amaba por quien eras, te amaba por lo que hacías por su vacío. Y cuando ya no servías para llenar ese hueco, buscó a alguien más. La traición, en esencia, no tiene tanto que ver contigo, tiene que ver con el tipo de relación que el otro tiene consigo mismo. Quien se traiciona a sí mismo a diario no sabrá nunca serte fiel. Quien no tiene coherencia entre lo que dice y lo que hace, inevitablemente romperá sus promesas. Y tú, que creías en la palabra, te quedaste esperando acciones que nunca llegaron. Pero eso también enseña. Enseña que la confianza no se regala, se gana. Que no basta con escuchar "te amo" si los actos no lo confirman. Que no puedes construir un amor maduro con alguien que vive en la inmadurez emocional, porque su ego siempre saboteará cualquier intento de conexión real. Y mientras más entiendes eso, más paz encuentras. Porque comienzas a ver la traición no como un final trágico, sino como una purificación. Como el fuego que quema todo lo falso para que solo quede lo verdadero. Ese fuego te dolió, sí. Te consumió. Pero también te transformó. Y lo que renace después del fuego, siempre es más fuerte. A veces las traiciones llegan para mostrarte tu propio valor. Porque si no te rompían, nunca te hubieras reconstruido de forma consciente. Nunca habrías aprendido a poner límites, a decir no, a elegirte primero. Esa es la paradoja. La traición te destruye para enseñarte a no volver a entregarte ciego. Te hace más selectivo, más sabio, más real. Empiezas a entender que la lealtad no se mide en promesas, sino en presencia. Que quien te quiere no te hace dudar. Que quien tiene miedo de perderte, cuida lo que tienen, no lo arriesga. Y también entiendes algo mucho más profundo, que la traición no solo viene de los otros, también puede venir de ti mismo. Te traicionas cuando te conformas. Te traicionas cuando finges que todo está bien. Te traicionas cuando callas por miedo a perder. Y eso, en el fondo, duele más que cualquier engaño externo. Porque el dolor que viene de los demás te obliga a despertar. Pero el dolor que viene de traicionarte a ti mismo te adormece lentamente, te roba la esencia, te apaga. Por eso, después de una traición, el verdadero trabajo no está en perdonar al otro, está en perdonarte a ti. Por haber ignorado tus límites, por haber negado tus intuiciones, por haber creído que el amor debía doler para valer la pena. No fue debilidad, fue lealtad mal dirigida. Le fuiste fiel a una ilusión, no a la realidad. Y ahora lo sabes. Sabes que amar no es perderte, es encontrarte en el reflejo del otro sin desaparecer. Sabes que dar no significa vaciarte, sino compartir desde tu plenitud. Y sabes que la traición, aunque duela, solo tiene poder mientras tú le sigas dando atención. Porque cuando la observas desde la conciencia, deja de tener control sobre ti. Llega un punto donde ya no sientes odio, ni rencor, ni tristeza. Solo gratitud. Sí, gratitud. Gratitud porque lo que te rompió también te reveló. Porque sin esa herida, nunca habrías descubierto la fortaleza que llevabas dentro. Sin esa pérdida, no habrías aprendido a soltar. Y sin ese dolor, no habrías entendido la profundidad del amor propio. Te das cuenta de que la traición fue una especie de iniciación. Una puerta brutal que te lanzó de golpe al camino de la conciencia. De repente ya no buscas amor desesperadamente. Ya no intentas convencer a nadie de que se quede. Ya no necesitas ser comprendido por quien no tiene la capacidad de hacerlo. Aprendiste a ver los patrones, las señales, las incoherencias. Y ya no las justificas. Porque la lección de la traición no es desconfiar, es discernir. Y entonces tu energía cambia. Dejas de atraer lo roto, porque ya no resuenas con lo roto. Dejas de ser el refugio del que huye de sí mismo, porque ya no aceptas ser parche de nadie. Tu amor ya no nace de la carencia, sino de la abundancia. Y eso, sin darte cuenta, te vuelve magnético. La gente siente esa diferencia, siente tu solidez. Ya no necesitas rogar, ni explicar, ni probar nada. Simplemente eres. Y desde ese ser, lo que llega a tu vida tiene otra frecuencia, otra calidad. Entonces, cuando alguien nuevo aparece, ya no te precipitas. Ya no idealizas. Ya no proyectas tus heridas en el otro.
Te tomas tu tiempo. Observas. Y si notas señales de deslealtad, te vas sin drama. No porque tengas miedo, sino porque ahora sabes lo que vales. Ya no aceptas menos de lo que das. Y eso no es orgullo, es dignidad. La traición te enseñó que la fidelidad más importante no se promete, se practica cada día contigo mismo. Te enseñó que quien te miente no te quita valor, solo se quita a sí mismo la oportunidad de tener algo real. Y te enseñó, sobre todo, que el amor maduro no duele, no confunde, no lastima. El amor maduro te da paz. Y si algo no te da paz, por más intenso que sea, no es amor. Con el tiempo, entiendes también que muchas traiciones no fueron personales. Fueron el resultado del dolor no sanado del otro. Personas que cargan heridas que no quieren mirar, repiten el mismo ciclo de mentira, culpa y huida. Y tú fuiste solo el escenario donde se repitió su historia inconsciente. Eso no lo hace menos doloroso, pero sí más claro. Porque ves que no era tu culpa. Nunca lo fue. Y ahí, en ese momento de comprensión, te liberas. Dejas de ser rehén del pasado. Ya no revives la historia, ya no le das vueltas al porqué. Simplemente entiendes que cada quien actúa desde su nivel de conciencia. Y que tú, al sanar, subiste el tuyo. Ya no te relacionas desde la necesidad, sino desde la elección. Ya no das por miedo a perder, das porque eliges compartir. Y si alguien te falla, no te derrumbas. Solo agradeces que la verdad haya llegado antes de que invirtieras más de lo que debías. Porque ahora sabes que la traición más grande no es la del otro. Es seguir negando lo que ya sabes. Y tú ya sabes. Sabes quién eres. Sabes lo que mereces. Sabes lo que no volverás a permitir. Y esa claridad, esa certeza, es la mayor protección que puedes tener. Y cuando por fin entiendes todo esto, cuando aceptas que la traición fue el punto de quiebre necesario para que despertaras, entonces te das cuenta de algo poderoso. Que nada ni nadie te rompió realmente. Solo te obligaron a recordar de que estás hecho. Y lo que estás hecho, es mucho más fuerte que cualquier traición. Y aquí llegamos al fondo más oscuro de todo esto, el punto donde ya no se trata del otro, sino de ti. Porque detrás de cada traición, hay una herida que no te diste cuenta que seguías cargando. Y sí, lo más doloroso de una traición no es lo que el otro te hizo, sino lo que tú permitiste sin darte cuenta. Esa pequeña parte de ti que ya había presentido que algo no iba bien, pero que igual se aferró, creyendo que esta vez sería diferente. A veces lo sabías. En el fondo, algo dentro de ti ya lo sospechaba. Un mensaje raro, un cambio en la mirada, una energía distinta. Pero decidiste callarte, justificarlo, convencerte de que estabas exagerando, porque la idea de perder a esa persona te dolía más que la posibilidad de que te estuvieran mintiendo. Esa es la herida más profunda, haber traicionado tu propia intuición para no perder el amor de otro. Y es que la verdad más cruel es que quien más te duele, no es el que te traicionó, sino el que te obligó a traicionarte a ti mismo para mantenerlo a tu lado. Porque cuando alguien te engaña, no solo rompe tu confianza, también rompe la imagen que tú tenías del amor, de la lealtad, de la seguridad. Te obliga a mirar el mundo con otros ojos, a darte cuenta de que incluso las promesas más sinceras pueden tener fecha de caducidad. Pero esa revelación, por dolorosa que sea, es también el comienzo de tu libertad. Porque cuando te das cuenta de que la traición no se trata de ti, sino de la capacidad del otro de sostener lo que dice, ya no necesitas cargar con la culpa. Entiendes que no fallaste por amar, que no perdiste por confiar, que lo único que hiciste fue entregar lo mejor de ti a alguien que no supo sostenerlo. Y eso, aunque duela, no es una debilidad, es una forma de grandeza que pocos tienen. El problema es que después de una traición, todo cambia. Ya no confías igual, ya no miras igual, ya no te entregas igual. Te vuelves más cauteloso, más observador, más frío, tal vez. Pero ese cambio no siempre es malo. Es el reflejo de una mente que aprendió. Porque una traición no solo destruye, también construye. Te obliga a madurar, a entender la fragilidad del vínculo humano y la fortaleza que hay en seguir creyendo a pesar de todo. Cuando entiendes la raíz de las traiciones, ves que no se trata de ti siendo insuficiente, sino de ellos siendo incapaces. Incapaces de sostener su palabra, de enfrentar su vacío, de resistir su impulso. Te das cuenta de que muchas veces, las personas traicionan no porque quieran lastimarte, sino porque no saben lidiar con su propia oscuridad. Y tú fuiste simplemente el espejo donde esa oscuridad se reflejó. La traición, al final, es una forma distorsionada de huida. El que traiciona escapa de sí mismo, y en ese intento arrastra a quien más confía en él. Por eso duele tanto, porque no solo pierdes al otro, pierdes la versión de ti que creía en él. Pero cuando logras entender esto, algo cambia. Ya no te aferras a buscar explicaciones en la conducta del otro, sino que comienzas a construir respuestas dentro de ti. Ya no preguntas ¿por qué me hizo esto?, sino ¿por qué me quedé tanto tiempo cuando ya veía las señales? Y ahí, justo ahí, empieza tu renacimiento. Porque una traición, aunque parezca el fin, en realidad es un inicio. Es el punto exacto donde aprendes a amarte de una forma que antes no sabías. Aprendes a poner límites, a decir no, a no volver a justificar lo injustificable, a no dejar que te manipulen con migajas de afecto. Empiezas a valorar tu presencia, tu entrega, tu capacidad de sentir profundamente. La verdad más dolorosa, pero también la más liberadora, es esta: la traición revela quiénes son los demás, pero también te revela quién eres tú. Te muestra tu fuerza, tu dignidad, tu capacidad de volver a levantarte incluso cuando todo en ti grita que ya no puedes más. Te enseña que no necesitas a nadie que te sea fiel por obligación, sino a alguien que elija hacerlo cada día, incluso cuando no hay nadie mirando. Y un día, sin darte cuenta, ya no duele igual.
No porque hayas olvidado, sino porque aprendiste. Aprendiste que la traición no te define, que la herida no es el final, que lo que perdiste no era amor, era apego, miedo, necesidad. Que lo que viene después de una traición, si sabes transformarlo, puede ser tu versión más fuerte, más consciente y más invencible. Porque la dolorosa verdad de por qué te traicionan, es que tú creíste demasiado en alguien que no creía ni siquiera en sí mismo. Pero la hermosa consecuencia de haberlo vivido, es que ahora tú sabes quién sí merece todo eso que antes diste sin medida, tú. Y cuando entiendas eso, cuando tu amor propio se convierta en tu nueva lealtad, nadie más podrá traicionarte de verdad. Porque aunque lo intenten, tú ya no te abandonarás jamás.